Bien, disculpen, se cortó la sesión anterior, entonces ya estamos de vuelta. Nos quedamos en este ejercicio que es Malls Friday Not Open Where All Last. Bueno, para empezar, vamos a poner primero malls, ¿no? Yo diría, que es mi sujeto. Está bien. Luego, where, ¿ok? Mi sujeto dice que es wasn't o weren't, en este caso where, y el not. Si ustedes lo contraen, si quieren decir weren't, no hay problema, ¿ok? Nada más ya no repitan el not. Malls were not open last Friday. Ojo aquí, muchas veces lo que me hacen es dejarlo así. Entonces están saltando una letra porque tenemos malls, tenemos where, tenemos not, tenemos Friday, tenemos last, tenemos open. Pero falta all, ¿dónde se pone? O muchos me lo dejan así, o muchos me lo ponen hasta el final all. O dicen, ah, pues lo voy a poner aquí, all last Friday, todo el, el, el viernes pasado. No, esto ni siquiera es posible, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues normalmente va antes de un sustantivo como malls. All malls were not open last Friday. Todas las plazas no estaban abiertas el viernes pasado. All malls were not open last Friday. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. O muchas veces también te piden, no sé, te ponen be not, ¿no? Y te piden conjugarlo en pasado. Y ustedes lo que me ponen es I be not y at school, ¿no? Literal me lo ponen así, así como se lo dijeron en la instrucción. Pero no, acuérdense que hay algo que se conoce como conjugación, ¿sí? Un examen no va a ser así de fácil, de ahí ponlo aquí, en estas instrucciones, pon agarra el fragmento de aquí y ponlo en cada uno de los ejercicios. No, pues no. Que eso me hicieron mucho con going to, me hicieron be going to, I be not going to. No, acuérdense, uno, que tiene que estar conjugado. Dos, que el not siempre tiene que ir después o del verbo to be o del auxiliar. Siempre. ¿Ok? Entonces aquí no sería I be not, sería I was, conjugo el verbo to be en pasado, que es was, not. Y ahí sí ya está bien. I was not at school o puedo también decir I wasn't. Cualquiera de los dos es correcto, sin contraer o con contraer. ¿Vale? Muy bien, chicos. Entonces tienen que tener bien en cuenta esto. Ahora, eh, si nosotros queremos hacer una pregunta con WH question word, pues lo único que hacemos es agregar la WH question word antes del verbo to be. Recuerden que tenemos what, que significa qué, tenemos why, que significa por qué, tenemos who, que significa quién, tenemos where, que significa dónde, tenemos when, que significa cuándo. Tenemos which, que significa cuál. Normalmente cuando las opciones están a la vista. Tenemos how, que significa cómo. ¿Sí? No, teacher, es que la última no es WH question. No, no es WH, pero sí es HW. Te das cuenta, están como desacomodadas, pero siguen teniendo las mismas grafías. Bien, entonces nosotros tenemos que poner estas, si es que queremos hacer una pregunta abierta, y después seguir mi fórmula. Was where más sujeto. Vamos a poner el sujeto con una carita esta vez. Más complemento más signo de interrogación, que en inglés se llama question mark. ¿Vale? Y ya, eso es todo para hacer una pregunta abierta. Por ejemplo, where were you? ¿Dónde estabas? Where, WH question word, que significa dónde. Si yo quiero preguntar hacia ti, es decir, con el pronombre personal tú, pues uso where. You, sujeto. Y pues bueno, el complemento no fue necesario aquí, entonces ya nada más me salto directamente a la question mark. Where were you? ¿Dónde estabas? Where were you? Sí, si me preguntan where, de dónde y where del pasado del verbo to be, se pronuncian exactamente igual, ¿ok? Where. O por ejemplo, when was the party? ¿Cuándo fue la fiesta? When, ¿cuándo? Was, porque en este caso de party vendría siendo sustituido por it. Recuerden que it es para una cosa, un animal o un lugar. En este caso, it es una cosa.
intangible, pero al final de cuentas son una cosa, que es la fiesta. Entonces, como es it, tiene que ir con was. Where was the party? O when was the party? ¿Dónde o cuándo fue la fiesta? O incluso juntos, when or where was the party? ¿Sale? Obviamente aquí el complemento no está porque no fue necesario. O por ejemplo, con who. Who was that? ¿Quién fue? ¿Quién fue él? ¿Quién fue ella? Who was that? O who was he? Who was she? ¿No? O why. Why were you angry yesterday? ¿Por qué estabas enojado ayer? Why were you angry yesterday? Why were you angry yesterday? ¿Ok? Entonces, ¿ven cómo es muy fácil seguir las fórmulas? Entonces, por favor, en el examen no se les olviden las fórmulas para que puedan ordenar de manera correcta las palabras, ¿sí? Quiero que la sintaxis esté correcta, ¿vale? Muy bien. Em, Ahora sí, ya que vimos el pasado del verbo to be, vamos a ver el pasado de los demás verbos, ¿ok? Recordemos que el verbo to be, junto con los modales, que es poder, etcétera, son los únicos que se preguntan y se niegan por sí solos. Es decir, no necesitan de un didn't o de un did para negarse o preguntarse respectivamente. Los demás verbos sí, los demás verbos como lo es saltar, correr, bajar, subir, caminar, ver, dar, recibir, etcétera, todos esos verbos sí necesitan de un auxiliar, ¿sí? Porque como ya no tienen a un verbo to be, digamos que piden auxilio para preguntar, por ejemplo, o para negar, y ahí es cuando los auxiliares llegan, ¿sale? Pero bueno, antes de entrar con esto de el repaso de las negaciones, afirmaciones, tenemos que recordar, digo, ahorita no vamos a recordar la escritura de los verbos, porque recuerden que son muchísimas reglas, pero voy a ir escribiendo verbos tanto en regulares como irregulares en pasado, ¿ok? Y ustedes van a ir viendo o van a ir recordando del por qué los escribo así, de acuerdo a sus reglas, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver ahora o vamos a dar el repaso del simple past. Nada más a la sesión le quedan 4 minutos. En estos 4 minutos solo voy a dar la introducción de los irregulares irregulares y los minutos faltantes que es en el otro video. Ya voy a explicar o bueno, dar el repaso de afirmación, negación y pregunta. ¿Vale? Bueno, simple past, que no es el verbo to be ni los verbos modales. Recordemos que el pasado simple se usa para acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Y ahí se quedaron, ¿ok? No tienen ningún efecto en el presente, no están pasando en este momento, no pasarán en el futuro, no. Comenzaron y ahí se quedaron. Ya es historia, ¿ok? Entonces, tenemos dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los regulares los vamos a poner del lado derecho y los irregulares los vamos a poner del lado izquierdo, ¿ok? Eh, para cualquier persona que apenas está entrando al Simple Past diría, ay, los regulares son los más fáciles, ¿no? Y los irregulares son los más difíciles. Pues no, los más fáciles, y ustedes ya vieron que son los irregulares, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una serie de verbos acá, vamos a poner el verbo buy, el verbo stop, el verbo decide, el verbo read, el verbo speak, el verbo write, el verbo brush, el verbo wake up, el verbo remember, el verbo mop y el verbo, vamos a poner un verbo irregular. Vamos a poner burn, quemar. Muy bien. De acuerdo a esto, vamos a dividirlos en regulares y irregulares. Por ejemplo, el verbo buy, que es comprar. ¿Regular o irregular? Irregular, muy bien. Entonces, el pasado es bought, bought, ¿ok? Stop, regular o irregular.
regular. Su pasado es stopped, stopped. Decide, regular o irregular. Regular, perdón, muy bien. Su pasado es decided, decided. Read, leer, regular o irregular. Irregular. Su pasado se escribe igual, pero su pronunciación es diferente. Read, read, read. So, speak, regular o irregular. Irregular. Su pasado es spoke, spoke. Luego vamos con write, regular o irregular. Irregular. Su pasado es wrote. Brush, regular o irregular. Y regular, ¿no? Entonces, brush es brushed. Me siento Dora la exploradora aquí, sin que nadie me responda, pero sé que me están ahí viendo. Wake up, regular o irregular. Irregular, muy bien. Woke up. Remember, regular o irregular. Regular, remembered. Mop, regular o irregular. Regular, mopped. Burn, regular o irregular. Irregular, burnt. ¿Ok? Entonces, los regulares, vean la escritura y el por qué los puse así. Y los irregulares, pues solamente apréndaselos. Entonces, por favor, continuamos en el siguiente video y cualquier duda que tengan, por favor, me lo hacen saber a través de WhatsApp.